Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión científica. Y bueno, indicar que la mesa está formada a mi izquierda por el conferenciante Ángel Salvador. A continuación, el secretario general, excelentísimo señor Miguel Ángel Aparicio. A mi derecha, el vicepresidente, excelentísimo señor Salvio Jiménez. Y a mi derecha, el general de Brigada Veterinario José Luis Arceiz López, subdirector general de Apoyo Veterinario de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Gracias, presidente. Y a continuación, pues vamos a agradecer la presencia a todos ustedes, sobre todo de los que nos siguen a través de la virtualidad. Y a continuación tiene la palabra el excelentísimo señor Juan Ángel Salvador Velasco, que nos hablará por qué una placa conmemorativa de la primera Escuela de Veterinaria de España en el actual edificio de la Biblioteca Nacional de España. Señor presidente de esta Real Academia, señoras y señores académicos, mi general, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia, por estar aquí, por acompañarnos, y gracias a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por permitirme ocupar su atril. Y he de felicitarles a todos ustedes, porque esta es una conferencia de celebración y todos hemos de felicitarnos de su contenido. El pasado día 22 de octubre tuvo lugar la inauguración de la placa conmemorativa situada en el exterior de la verja de la Biblioteca Nacional de España. En ella se reconoce que en este lugar se ubicó entre 1793 y 1863 la Real Escuela de Veterinaria, la primera de España. Señala con exactitud el lugar del Paseo de Recoletos en el que estuvo situado el primer edificio veterinario, docente veterinario. Fue un día importante para la profesión, simbólico, sin ninguna duda, pero importante por lo que de reconocimiento tiene para con la veterinaria. Y la profesión estuvo muy bien representada. No teman, no voy a incorporar ninguna de las fotografías tomadas ese día. Durante los próximos minutos vamos a trasladarnos a lo que fue el primer edificio docente veterinario situado en ese concreto lugar de Recoletos, y después vamos a hacer un recorrido, una revisión de las operaciones que tuvo que hacer la Real Academia hasta lograr ese fruto, que como vamos a ver es una carrera de muy largo recorrido. En octubre de 1793 se produce la apertura de del primer edificio veterinario, de la Real Escuela de Veterinaria, pero para entonces ya hay un recorrido previo. Hasta entonces, el Real Tribunal del Protoalbeitarato es la institución que se encarga de examinar, de conocer cuáles son los conocimientos previos que tiene quienes se van a dedicar al mantenimiento de la salud animal. Y está formado por los 3 maestros albéitares titulares en la Real Caballeriza. No es nada distinto de lo que sucede en el protomedicato, que evalúa los conocimientos de quienes se van a dedicar al mantenimiento de la salud humana, de médicos, de cirujanos y de boticarios, y que está formado por los médicos de Cámara del Rey. Porque el Real Tribunal del Protomedicato y el del Protoalbeitarato son los 2 únicos reales tribunales existentes en España. Y es el modo que ha encontrado el poder, el rey, de controlar el acceso a lo que hoy conocemos como profesiones sanitarias y que en aquel momento son consideradas en la práctica como profesiones de especial interés. Esto otorga un reconocimiento alto al título de maestro herrador y albéitar expedido por un real tribunal, que tiene siempre, se acompaña del sello del rey de cada momento y que permite el ser Carolus IV y que permite su ejercicio profesional en cualquier lugar de España. Esto, con lo que podemos compartir esta idea, es una visión moderna de algunos historiadores actuales, de la veterinaria actuales,
porque nuestros historiadores clásicos, como don Cesario Sancegaña, consideraba que este título, el título emitido por el protoalbeitarato, era el equivalente a cualquier título emitido por otra institución gremial de las muchísimas que había en España, que solamente permitían el ejercicio profesional en esa ciudad o como máximo en su contorno, y no era lo mismo. El Real Tribunal del Protoalbeitarato, que como tal institución existe desde los Reyes Católicos, es una herencia árabe, recibida de los árabes, como fehacientemente y abundantemente han documentado los académicos María Cinta Mañé y Miguel Ángel Vives. Tras esta necesaria pincelada sobre la antigua albeitería, nos aproximamos a la veterinaria. La primera relación con la veterinaria moderna en España tiene lugar desde la Real Caballeriza. Voy a ver cómo sé apuntar. No sé. Aquí ya lo tenemos. La primera relación tiene lugar en la Real Caballeriza. En el año 1774 se nombra al maestro herrador y albéitar Bernardo Rodríguez ayuda de herrador de caminos. Es la categoría más baja del escalafón de quienes en la Real Caballeriza se encargan de la asistencia clínica y el herrado de los caballos y mulas del rey. 2 años después, en una larga y explicativa Real Orden, podemos leer que ha resuelto su majestad, el rey Carlos III, que Bernardo Rodríguez, ayuda de herrador de caminos, a quien acabamos de conocer, pase a París con este objeto, en concreto a la Real Escuela de Veterinaria de Alfort, en las cercanías de París. Como vuestra excelencia ha propuesto. ¿A quién reconocemos como vuestra excelencia? A quien va dirigida la Real Orden, al duque de Medina Sidonia, el caballerizo mayor del rey Carlos III. El 2 de enero de 1777, Bernardo Rodríguez Marinas, vallisoletano, entra en Alfort y se va a convertir en el primer veterinario español titulado. El duque de Medina Sidonia nombra a quien ocupa el escalafón más bajo en la categoría y al último en llegar a la Real Caballeriza. Es una designación personal, el acudir a Alfort de Bernardo Rodríguez, es una designación personal del duque de Medina Sidonia, del caballerizo mayor, basado en un criterio profesional. Pero en 1779, el duque de Medina Sidonia, que junto con Bernardo Rodríguez forma parte del inicio de la veterinaria en España, fallece. De ese modo, queda en suspense su proyecto de una escuela de veterinaria civil con un director civil, Bernardo Rodríguez, y unida estrechamente a la Real Caballeriza. No olvidemos el control que ejerce sobre la veterinaria y que se va a pretender y conseguir, lo vamos a ver, mantener en cierta forma sobre la naciente veterinaria. Hay que sustituir el modelo a una persona de confianza del rey, Medina Sidonia, le va a suplir una institución de confianza de la corona, el ejército. Los maestros herradores y albéitares, Segismundo Malat e Hipólito Estévez, que ejercen profesionalmente en sendos regimientos del ejército y tienen la categoría de mariscal, son enviados a la Real Escuela de Veterinaria de Alfort en 1784, 4 años después de la vuelta de Bernardo Rodríguez a España. Antes cuando está a punto de cumplirse el tercer año de estancia, reciben el título de veterinarios, porque hay que tener en cuenta que no son estudiantes al uso, ni mucho menos. Tienen un título de maestro herrador y albéitar expedido por el Real Tribunal del Protoalbeitarato que acredita unos conocimientos previos, pero es que además llevan unos años de ejercicio profesional, no son estudiantes al uso, como tampoco lo era Bernardo Rodríguez. Malat es enviado durante un año más, casi un curso más, un curso, no un año, durante un curso más a Londres, a la escuela de veterinaria que está a punto de ponerse en marcha. Y Hipólito Estévez es enviado a Turín, a la escuela de veterinaria que sí está en marcha. Y así completan su formación como veterinarios. En 1788 se produce su regreso a España. Se les encarga entonces un plan, hoy diríamos una ordenanza, para una escuela de veterinaria. Por supuesto,
está basada, si no traducida en prácticamente su literalidad en muchas partes, en la vigente en la Real Escuela de Veterinaria de Alforn, porque es la que mejor conocen. La presentan en enero de 1789 al recién entronizado Carlos IV. Es a los comisionados de la Escuela de Veterinaria son ellos quienes encargan a Malat y a Estévez que busquen el lugar más adecuado para ubicar el futuro edificio de la Escuela de Veterinaria. Y es a los veterinarios militares a quienes debemos el reconocimiento de que hayan designado un lugar emblemático en el extremo del que era ya en ese momento el primer gran eje viario de la ciudad de Madrid, el que hoy conocemos como eje Prado-Recoletos. Lo vamos a ver en el plano geométrico de Madrid. Vemos cómo al oeste el río Manzanares y el Palacio Real. Al este, la gran extensión de los Reales Jardines del Buen Retiro, que tenían una superficie mucho mayor que la actual. La ciudad está rodeada por la cerca de Felipe IV, que no tiene una finalidad defensiva, sino de control de entradas y salidas. Y en concreto nos vamos a fijar en el ángulo noreste y vamos a tomar como referencia la Plaza de Toros de Alcalá. Plaza de Toros de Alcalá, manzana 276, Puerta de Alcalá. Avanzamos hasta la conexión con el entonces Prado de los Recoletos, hoy Paseo de los Recoletos. En ese vértice se va a instalar la fuente de la diosa Cibeles. Avanzamos por el paseo hasta encontrarnos con el convento de los Agustinos Recoletos. Como ven, está muy avanzado sobre la línea del paseo, casi invadiéndola, y lleva allí desde el siglo XVI. Da nombre al paseo que se mantiene en la actualidad. Seguimos avanzando y llegamos a su extremo, a la Puerta de Recoletos, que colinda con la cerca de Felipe IV, que exteriormente rodea a la Huerta de San Felipe Neri. Ese es el lugar en el que designan para instalar la futura escuela de veterinaria. Los comisionados lo aceptan, se lo comunican al primer ministro, que da cuenta al rey, y se adquiere ese terreno. La única construcción que hay es esa casa que los padres de San Felipe Neri dicen que utilizan como descanso y retiro, así la definen en el original, y esa casa es el germen del edificio veterinario. Lo vamos a ver. Al arquitecto e ingeniero Francisco Sabatini es quien realiza el proyecto del edificio veterinario. En ese momento es director general de ingenieros militares. Como la escuela nace como un estamento militar, es a Francisco Sabatini a quien le corresponde realizar ese proyecto que ejecuta en su totalidad. Tiene algunas reuniones con Malaz y con Estévez que hemos documentado en el que intercambiando información para buscar el máximo aprovechamiento docente en el edificio. Hasta hace muy poco tiempo esta era la única imagen que poseíamos, que teníamos, pues una litografía que muestra una parte de la fachada principal del edificio veterinario. La halló en 1940 Cristino García en el entonces Museo Municipal de Madrid, y un poco tiempo después se realiza una descripción de esa litografía que ha llegado a nuestros tiempos y que todos los que hemos escrito sobre este asunto, incluido yo mismo, por supuesto, todos los historiadores de la veterinaria, hemos venido empleando esa descripción primitiva. No es hasta que realizamos un acuerdo de colaboración, una conjunción de intereses histórico-veterinarios y urbanísticos arquitectónicos, hasta que se le da un sentido, otro sentido a esta litografía. En la descripción inicial no vamos a entrar en los errores que tenía, que ahora no nos interesa, pero sí hay una cuestión principal, y es que aquí ya estamos viendo que este edificio está construido en dos fases. Hay una casa, un edificio más pequeño, a partir del cual ha crecido el resto, se ha edificado el resto del edificio. Eso contestaba a una pregunta que en aquel momento, durante varios años, yo venía haciéndome. ¿Cómo era posible que un edificio del tamaño que se adivina en esta litografía, un tamaño de ese edificio, desde que se compra la escritura de compraventa, la tenemos documentada, hasta que comienza a impartirse clases, han transcurrido poco más de un año?
cómo en esa época, e incluso en esta, en poco más de un año, puede ponerse en marcha un edificio como este. Esa es la explicación y ahora la vamos a ver con detalle. Se ha construido en 2 fases. Fruto de esa colaboración histórico-veterinaria y urbanístico-arquitectónica, en el año 2013, en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, hallamos un conjunto de 6 planos que tienen todas las medidas de ancho y de largo de cada una de las estancias del edificio veterinario, que tiene 4 plantas, un limitado sótano, no en su totalidad, porque lo aprovechan el desnivel del terreno, la planta baja, la primera planta que ellos denominan siempre como planta principal, y la planta de guardillas que recurre en su totalidad el edificio. Encontramos otro juego de 6 planos sin ninguna medida, pero que tenía cada una de las estancias del edificio numeradas, pero ya no solamente del edificio, sino de los que han ido surgiendo alrededor del edificio principal hasta conformar el que hemos denominado complejo docente veterinario. Era un aprovechamiento, es decir, un acercamiento importante, pero todavía sobre un plano, pero conocíamos en su totalidad cómo era el conjunto del edificio veterinario mucho más allá de la litografía inicial. Cada uno de esos planos tiene 1,80 por 1,20. Para gente no acostumbrada como yo, manejarlos y con el poco volumen que tiene ese papel, de verdad que se hace difícil ese manejo. Aquí vemos cómo todo el complejo, es decir, el paseo de Recoletos, ya hay la huerta, el huerto, todo eso lo vamos a poder ver. Y en el año, bueno, entre 2020, diciembre, y 2021, enero, porque fueron necesarios varias visitas hasta que dimos con toda la documentación, también en el Archivo General de la Administración, que tantas alegrías nos ha dado, hemos encontrado 2 documentos, uno de 15 páginas, que es el inventario general, que es este, el de la derecha, y el de la izquierda tiene 42 páginas, que son las mediciones y cubicaciones de todos los elementos constructivos del complejo veterinario, de tal modo que conocemos, se nos informa de que largo, alto y ancho de cada estancia, la medida de cada una de las ventanas que hay en esa estancia, la medida de cada puerta, si es de madera o si desde una altura es de cristales y si alguno está roto, también nos lo dice. Si el pomo es de latón y si además tiene pestillo, si funciona o no. Es decir, el grado de detalle es absoluto. Pues con toda la información contenida en estos documentos, con todas las medidas de los planos, procedentes de los planos, y con la información referente al edificio veterinario y que a lo largo de los últimos 21 años en diferentes archivos hemos ido acumulando, P+S Estudio de Arquitectura ha realizado un ingente, un enorme trabajo de casación de todos esos datos que han dado como fruto el que podamos conocer a partir de unas infografías tridimensionales de alta fidelidad histórica el conjunto del complejo veterinario. Nos vamos a fijar ahora en el edificio principal, el diseñado por Francisco Sabatini. Esta es la casa inicial de los frailes de San Felipe Neri. Inicialmente Sabatini lo que hace es adaptarlo como aulario. Por eso en tan escaso tiempo se puede poner en marcha. Al año y medio desde la compra se produce la llegada de los primeros 42 alumnos, de los que 30 son militares, internos y pensionados, y 12 son civiles externos pero sin pensión. Comienzan recibiendo clase en ese aulario y a la vez se van construyendo las otras 3 salas que conforman el cuadrilátero del edificio veterinario. Cuando están concluidas, los estudiantes pasan a ocupar este espacio y la casa inicial se levanta una planta más y se adapta como residencia de los estudiantes, de tal manera que en el curso, al inicio del curso 1797-98, todos los estudiantes están en el edificio veterinario, incluidos los internos que hasta entonces residían en una casa alquilada en una calle próxima, en concreto en Conde de Siquena, y ya están aquí. La primera planta de esa residencia de estudiantes tiene 2 alargadas salas en las que en hilera se van colocando cama y arca en el que están los efectos personales de cada estudiante y así son ocupadas. Conocemos
prácticamente todas las dependencias del edificio veterinario. No es ningún portento arquitectónico, ni mucho menos. Además, Malaz y Estévez así lo pidieron. Pidieron, por escrito, un edificio vasto que reuniese todas las condiciones necesarias para impartir docencia veterinaria. Es decir, primaron la práctica sobre la arquitectura. Aún así, hay pues ciertos... Es decir, pues el hecho de que se hayan levantado en los laterales en la parte abuhardillada, es decir, con más altura para que preveyendo que fuesen necesarios como aularios. Tienen, es decir, un espacio que proyecta luz cenital sobre un espacio de la planta inferior que se utiliza como museo, a la que no se tiene acceso, es decir, tiene una reja de separación, pero que se puede ver desde el exterior. Tiene algunas dependencias que se ha pedido que sean iluminadas con luz natural. Es decir, pero no nos vamos a detener en eso, a pesar de que lo conocemos, porque no es el momento. Bien es cierto que siempre me quedo con ganas porque nunca hasta ahora he podido contarlo en voz alta. La fachada principal del edificio. Aquí vemos perfectamente diferenciada, como lo estaba en la litografía, la casa de los frailes. Hemos dicho que conocemos prácticamente todas las dependencias del edificio veterinario. Tiene 8 viviendas para el director, para el comandante de alumnos, porque no olvidemos que nace como una institución militar, para un profesor, que quien la ocupó en su inicio fue el profesor de farmacia, lo tenemos documentado, para 2 porteros y para 3 palafreneros, todos ellos con sus respectivas familias. Y el edificio está coronado con una campana. Esa campana, que está manejada por el portero que controla el acceso a la puerta principal, marca todas y cada uno de los horarios de las 24 horas de quien está allí. Suena por primera vez a las 4 de la madrugada en verano, que es la hora de levantarse los alumnos, y por última vez a las 9 de la noche. 15 minutos después se apagan las velas. Decimos que las infografías tridimensionales son de alta fidelidad histórica porque contienen solo o tanto como lo que esté respaldado en datos. Es decir, si dice que el vallado termina en una figura de yeso con forma de piña, pues aquí la tenemos. Y puede que que en algún momento concreto decir, pero si aquí tiene que haber una puerta. Por lógica tiene que haber una puerta, pero no está. Pero no está porque es que en los planos no la pusieron. Entonces, no la han puesto, es decir, no se ha añadido ni se ha quitado absolutamente nada. El patio interior articula el conjunto del edificio. Esta es el ala sur, que es la que se utiliza como residencia de los estudiantes. El suelo enteramente es de granito. El original dice piso de piedra berroqueña. Y la fuente central de gran tamaño inicialmente era utilizado como abrevadero. Ahora lo vamos a ver. Es un espacio semiporticado. Lo vemos mejor situándonos en el ala sur, que es la residencia de estudiantes. Vemos que los arcos están en el ala norte y en el ala oeste. La puerta principal está en el ala oeste. De hecho, este estudiante proviene del exterior. Y vemos cómo los guardarruedas preservan los pilares de los arcos a la salida. También los hay a la entrada. El aula de mayor tamaño está en el ala norte, en la planta baja. Corresponde a la asignatura de anatomía, que en ese momento es considerada como la más importante de todas. En la planta superior, el salón de actos, que comunica interiormente con la biblioteca, a la que también se tiene acceso desde el pasillo exterior. Y en el ala este, toda la planta baja está inicialmente destinado a clínicas, tanto al hospital como a las enfermerías. Bien, pues todo está preparado. Hay 42 alumnos, hay una ordenanza perfectamente rodada, hay un plan de estudios de 4 años de duración, a lo que hay que añadir un curso más de preparación para el examen de reválida, porque a los 4, es decir, una vez aprobados los 4 años de carrera, hay que realizar un examen que verifique el conjunto de los conocimientos adquiridos.
les hemos nombrado antes, los comisionados para la puesta en marcha de la escuela veterinaria, en el momento de su apertura, reciben el nombramiento como protectores de la Real Escuela de Veterinaria. Inicialmente son 2, pero muy pronto se reducen a 1 solo. Y tenemos unos directores a los que se ha dotado de un muy elevado sueldo, se les ha concedido el tratamiento de don Segismundo, don Hipólito, y el privilegio de hidalguía, tanto para ellos como para sus descendientes. Es la forma que se ha encontrado de elevar el estatus, la posición social de los veterinarios, en un momento en el que el clasismo de la sociedad es absoluto, está estratificada claramente por clases sociales. Y la manera de intentar atraer a más estudiantes es elevar ese estatus social. Pero falta un nombramiento. Don Segismundo Malat es nombrado 2 meses antes del inicio de la apertura de la escuela como mariscal de la Real Caballeriza. Este nombramiento es muy importante. Recordemos la primera imagen que hemos expuesto. Decíamos que la Real Caballeriza, a través del protoalbeitarato, controlaba el acceso a la antigua profesión, a la albeitería. Mediante este nombramiento se quiere vincular a la Escuela de Veterinaria con la Real Caballeriza, por consiguiente, porque va anexo el protoalbeitarato, de tal modo que encuentra el poder el rey de ejercer un cierto control sobre la naciente veterinaria. En la persona de Segismundo Malat se confluyen el ser nombrado director de la Real Escuela de Veterinaria, miembro de la Real Caballeriza y por ello miembro del protoalbeitarato. Es decir, que quien va a examinar a los veterinarios, quien va a firmar cada título de profesor veterinario es el mismo que va a examinar a los maestros albéitares y que va a firmar cada título de maestro albéitar. Es esa forma de control sobre la naciente veterinaria que se quiere extender desde la vetusta albeitería lo que se persigue. 18 de octubre de 1793. Don Segismundo Malat, el director de la escuela, desde el atril de la Real Escuela de Veterinaria, porque ese es el nombre oficial en el momento de la apertura, Real Escuela de Veterinaria de Madrid, dicta la lección inaugural del curso 1793-94, que además es la lección inaugural del primer edificio docente veterinario existente en España y la lección inaugural de una nueva profesión, la veterinaria. El uniforme perfectamente documentado y realizado por el general Caparrós, y el comandante Fermoso es el que estaba vigente en la época. Entre los estudiantes que ingresaron el 18 de octubre de 1793, ese primer día, estaba el riojano Antonio Bobadilla, que medía 5 pies y 3 pulgadas, que tenía el pelo y las cejas castaño claro, los ojos pardos, de color blanco y la nariz algo ancha, con 2 cicatrices, una en la ceja izquierda y otra en el centro de la frente. Ese es su DNI veterinario. Es el primer catedrático que va a ingresar en la Real Escuela que se ha formado en la propia escuela, y es el primer catedrático que va a ingresar en la Real Escuela por oposición. Este es el uniforme que tiene concedido un profesor veterinario. El término profesor veterinario es el equivalente a licenciado en veterinaria, que creo que todos nosotros teníamos en esa época, o el de grado en veterinaria de los egresados actuales. Es decir, el término profesor veterinario se mantuvo vigente durante prácticamente los primeros 100 años de carrera veterinaria. Tiene concedido, una vez que ha terminado sus estudios, lucir un galón en la manga y el uso de espada, porque volvemos a lo que habíamos hablado de elevar el estatus social. Hay que elevar el estatus social para atraer a más estudiantes a la veterinaria. A lo largo del tiempo se van produciendo diferentes mejoras en el recinto veterinario hasta que llegamos a 1827. En ese momento, con el duque de Alagón como protector de la Real Escuela de Veterinaria, una figura a la que la historia de la veterinaria debe rendir reconocimiento, se inaugura el
el herradero, nuevo herradero, que tiene almacén de hierro y de carbón. Se convierte así en el edificio del conjunto veterinario más cercano al Paseo de Recoletos, aquí situado. Se libera de este modo como espacio docente la planta baja desde la puerta principal hasta su vértice. Se inaugura el nuevo hospital clínico, situado enfrente de las enfermerías, pero las enfermerías se habían ido levantando a medida que han ido siendo necesitadas. De esa manera queda liberado como espacio docente en la planta baja en el ala este y se inaugura el nuevo anfiteatro anatómico, del que carece el edificio principal, porque así lo habían pedido Malat y Estévez, buscando esa practicidad. Y sobre todo, con eso lo que lograban era que no fuese rechazada su solicitud de que se abriese una escuela de veterinaria de la que ellos fuesen a ser los directores. Quieren disminuir los gastos. Y como anfiteatro anatómico, las labores se realizan en el gran aula que era utilizado como anatomía. Todo esto, es decir, está descrito, no son suposiciones. Y habíamos dicho la fuente central utilizada como abrevadero, porque en el año 1827 los animales que vienen del exterior se dirigen directamente al nuevo herradero y los que van a la zona de clínicas por el exterior, por este camino, se dirigen a la zona de clínicas. Desde ese momento ya no es necesario que los animales penetren en el interior como inicialmente se hacía. Lo vemos desde el ángulo contrario. Tomamos como referencia el Paseo de Recoletos, el edificio principal y el nuevo hospital clínico. Vemos que, bueno, ahí hay está dotado de 2 baños para caballos que tienen la misma profundidad, 1,55, pero no la misma longitud. Vemos que hay un vallado, sobre el que luego volveremos, que es una tapia de separación muy zigzagueante que diferencia perfectamente el espacio veterinario del espacio de sus vecinos del convento de Recoletos. Y tiene una huerta de gran tamaño y un huerto. En ese huerto lo que se cultiva son las plantas de mayor aprovechamiento farmacológico en veterinaria. La botica, es decir, la botica son esas 3 ventanas, la primera y segunda son el espacio de elaboración y dispensación y en la anterior, junto con otra que está enfrente, el espacio que se destina al secado de esas plantas antes de su utilización. Los arbolitos que están ahí realmente no están puestos porque sí. Antes hemos dicho que teníamos un documento que era un inventario general. Ahí dice que en el espacio había 3 higueras, había 3 perales, había 5 manzanos, es decir, que están enumerados, sacados de esa enumeración. Y este es el huerto, que no hay que confundir con el gran espacio destinado a huerta. Es decir, porque en ese momento la asignatura de agricultura es muy importante en veterinaria. No sé si tanto para los veterinarios, pero sí en veterinaria, porque la administración lo que pretende es aprovechar el contacto directo entre el veterinario y el ganadero y agricultor, de tal manera que sea quien modernice los conocimientos de esos ganaderos y de agricultores. Por un lado, sobre la cría y mantenimiento del ganado, que eso sí resulta evidente, y por otro, aconsejando, según el tipo de terreno que tiene ese agricultor, asesorándole sobre con qué plantas tendría mejor producción. Es decir, eso es lo que pretende la administración. Por eso decía que no sé si los veterinarios lo estudiaban la agricultura con tanto ánimo o no, pero la administración era lo que quería. En el año 2023 hemos presentado, editado por la Organización Colegial Veterinaria, la obra Primera Escuela de Veterinaria de España, Paseo de Recoletos, Madrid. En él están contenidos todas las infografías y algunas otras más, y resto de información. Tiene como coautores a P+S Estudio de Arquitectura, que está formado por Francisco Parada y Laura Salvador, y el otro coautor soy yo mismo.
vamos a ver cuál es la evolución de manera esquemática, cuál ha sido la evolución del terreno, del espacio del edificio veterinario. Esquemáticamente, pero basado en la planimetría de la ciudad de Madrid. En 1792, antes de su puesta en marcha, esta es dentro de la huerta, la casa de los frailes. En 1812, cuando Madrid ha sido liberado ya de los franceses, pero todavía no oficialmente no ha terminado la Guerra de la Independencia, vemos como el edificio veterinario, ya lo estaba es decir, años antes, pero es decir, no es como ahora, que la evolución, la planimetría de la ciudad va evolucionando a medida que evoluciona la ciudad. Antes tenían que transcurrir una serie de años importantes en muchas ocasiones, ahora lo vamos a ver en el próximo salto, para que esa planimetría se renovara. Vemos cómo el edificio está ya finalizado en su totalidad, cómo tiene un huerto y cómo han surgido, ahora lo vamos a ver en la siguiente evolución, las diferentes edificaciones en esa huerta. 1848, el complejo docente veterinario está ya concluido en su totalidad. Vemos que hay una granja, que hay una casa del huertano, cómo se ha levantado una noria de gran tamaño, una noria de sangre, pero muy elevada, de tal manera que se utiliza en periódicos de la época, se utiliza como señalización, como ubicación concreta. Es decir, leemos en la huerta de la veterinaria, porque la expresión castiza, la veterinaria, era como se conocía en la época, en la ciudad, a la escuela. Un estanque en el que vierte el agua y donde se acumula para asegurar el riego, el agua de boca y para que hubiese suficiente para los animales. Y lo que dominaban una estufa, que lo que hoy llamamos un invernadero. Y en 1863, que es el año en el que ya los veterinarios han abandonado ese edificio, vemos aquí hay una gran diferencia en el espacio que está ocupando. Porque en 1854 el 40% del espacio, 42% del espacio, la administración lo utiliza para levantar la Real Casa de la Moneda, que es el espacio que ahora conocemos todos como los Jardines del Descubrimiento. Ese era el espacio en el que estaba la huerta de la veterinaria. Y se abre una nueva calle, que es la que hoy se denomina de la Armada Española y anteriormente de Jorge Juan, que separa la Real Casa de la Moneda de la Escuela de Veterinaria. En este punto concreto es donde se ha situado la placa conmemorativa de la Real Escuela. Y finalizamos esta parte de la conferencia. No hace falta que expliquemos por qué tiene que abandonar, por qué tuvo que abandonar la Escuela de Veterinaria ese lugar tan emblemático. Si nos remitimos al ensanche de Madrid, más conocido como Plan Castro, que fue aprobado en 1860, vemos como la Escuela de Veterinaria, que aquí hemos señalado, se ha convertido en la punta de lanza de la zona de aristocrática y de grandes inversores en que se va a ser los palacetes de la Castellana. Y vemos como a su vez es también el lugar desde el que parte el barrio burgués por excelencia, el barrio de Salamanca. Es decir, estaba muy claro, clarísimo, que la escuela de veterinaria no podía seguir allí. Ese no fue el problema. El problema fue que durante 19 años la administración abandonó a la institución veterinaria y la hizo peregrinar, primero, por un edificio viejísimo, que a pesar de su renovación tiene que ser apuntalado y del que hay que salir deprisa, que es la carrera de San Francisco. Y después, como hubo que salir así, se va a una casa que no tiene, que solamente tiene el bajo y una primera altura, que no tiene el acondicionamiento necesario para que sea utilizada como espacio docente, pero no había más. Hasta 1882, que en este punto concreto en la calle de Embajadores se abre la escuela que todos conocemos, el actual Instituto Cervantes de enseñanza secundaria, que también está en el borde de la ciudad, que también está en una zona de ensanche, pero es, por un lado, un barrio obrero y por el otro, la zona dedicado a pequeñas industrias. Es decir, ese sí era un lugar más adecuado. El problema no fue el abandono. No fue el abandono de Recoletos, sino el abandono por la administración.
Una vez hemos visto o hemos conocido el edificio veterinario, nos vamos a acercar ahora a revisar cuál ha sido el desarrollo de la solicitud desde esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España a la Administración para que esa placa que se ha logrado por fin el 22 de octubre colocar en su lugar adecuado y que por primera vez representa el reconocimiento oficial por la ciudad de Madrid de la existencia del edificio veterinario, ¿cuál ha sido ese recorrido? En 1995, en la calle Serrano, frente a la entrada del Museo Arqueológico Nacional, se coloca un poste indicativo, no sé si de ahí se ve, pero tengo aquí puesto que por gentileza del académico Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, en el que se documenta, bueno, a su manera, porque realmente de lo que está hablando es del edificio de la Biblioteca Nacional. Y entonces dice que aquí estuvo situado la primera escuela de veterinaria. No vamos a seguir porque son un conjunto de errores sobre los que vamos a volver más tarde. Pero es la primera vez que hay una alusión en la ciudad de Madrid, que conozcamos, al menos en la ciudad moderna, a la escuela de veterinaria. En el año 2011, con las obras de acondicionamiento de la escuela de la calle Serrano, se retira el poste indicativo. Como en 2013 no se había repuesto, por iniciativa del general Caparrós, realiza una solicitud, un acuerdo con la sección quinta, que en ese momento estaba presidida por Miguel Ángel Vives, nuestro académico, en el que transmiten al presidente de esta Real Academia, Arturo Nedón, la solicitud de que o bien sea repuesto ese poste indicativo o, que es mucho más acertada, la colocación de la placa conmemorativa que diga que en este solar se ubicó la primera Real Escuela de Veterinaria de España. Estamos en abril de 2013. 2 meses después, de manera muy educada, eso sí, por el concejal de gobierno bueno, vamos a llamarle cultura para abreviar, se contesta a esta Real Academia que no se va a colocar ninguna de las dos cosas. Amablemente, pero negativa. Así que desde la presidencia de esta Real Academia se envía la solicitud, quizá por elevación, a la alcaldesa Ana Botella. Se acompaña la solicitud de la placa conmemorativa de un informe emitido por la sección quinta y la respuesta fue ninguna. No contestaron. Cuando en 2017 se renueva la alcaldía madrileña, pues el general Caparrós renueva también la solicitud al presidente Arturo Nadón de trasladar a la nueva alcaldesa una placa conmemorativa. Se acompaña del informe de la sección quinta. Aquí sí que me ha parecido interesante el ver parte de ese contenido. Al obtener respuesta a dicha carta, vuelvo a insistir por tercera vez, el concejal, Ana Botella, y ahora la tercera carta. Nuestra petición es bien simple: colocar una placa conmemorativa en la verja de la entrada principal de la Biblioteca Nacional. Para su conocimiento, le informo que en el resto de los países de nuestro entorno existen estas placas conmemorativas que indican la efeméride de los primeros centros docentes históricos. Creo que es muy claro, a la vez que decir, pues tiene una cierta, decir, hombre, que ya está bien, ¿no? La respuesta fue ninguna, no hubo contestación. Así que hay que cambiar de estrategia. Estamos ya en febrero de 2019 y desde la presidencia de esta Real Academia se establece un contacto con la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos. Por primera vez, unos meses después, en concreto en mayo del 19, se obtiene una respuesta afirmativa. En la reunión de la Comisión Permanente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España, se decidió que la propuesta fuera considerada afirmativamente. Parecía que habíamos dado un paso. Pero el tiempo va pasando. Ahí se solicita y se realiza una visita en la Biblioteca Nacional que tiene lugar con el presidente
Anadón y con el general Caparrós, que en ese momento era presidente de la sección quinta, se visita en la Biblioteca Nacional a su directora. Es una mujer muy amable, de hecho, los dos académicos guardan una muy grata relación de aquella entrevista, y aunque ella es proactiva, realmente va pasando el tiempo, hasta que entendemos que lo que está sucediendo es que por mucha proactividad que haya, la verja, desde el interior, desde la parte interior de la verja hacia el interior del edificio, la responsabilidad es de la Biblioteca Nacional, es decir, de Patrimonio Nacional. Pero el exterior de la verja, que es donde se va a colocar la placa conmemorativa, es competencia del ayuntamiento. Así que hay que cambiar de estrategia. Estamos ya en junio de 2023. Entonces, desde la presidencia de esta Real Academia se mantiene un inicial contacto con la Dirección General de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, se establece ese contacto en junio, y en julio responden por primera vez. Dicen que todas las peticiones de placas conmemorativas pasan por un comité que se reúne trimestralmente y evalúa las peticiones. Es decir, creen que en la reunión que se va a celebrar ese mismo trimestre se va a ver esa solicitud, pero no es así. Pasa al trimestre siguiente. Bueno, ya puestos, es decir, entre un trimestre más, trimestre menos, hasta que en octubre de 2023 se recibe un correo que dice que los cronistas de Villa han informado favorablemente su solicitud, porque el informe realizado por los cronistas de Villa es una condición sine qua non, es decir, es obligatorio que digan que sí para que se abra un expediente. Y aquí tiene lugar una casualidad, es decir, para explicarlo rápidamente. Y es que unos meses antes, cuando se editó el libro de la Organización Colegial Veterinaria, que fue en abril, pues en junio, yo, por además una indicación, es decir, que fue quien me movió a hacer esa búsqueda de nuestro recordado José Manuel Pérez García, cuando fui a llevarle el libro, él me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer con este libro? No, pues mira, pues la Real Academia, es decir, pues algún colegio me no, no, no. Yo digo, eso es endogamia. Palabras textuales, ¿eh? Esto es endogamia. Es decir, tienes que sacarlo fuera, porque tienes que dar a conocer a el edificio veterinario, ¿vale? Es decir, el puesto donde lo llevo, no se me ocurre. Bueno, Instituto de Estudios Madrileños. Vi ese título y allí fui. Bueno, pues resulta que los cronistas de Villa que se reunieron fueron 8. De ellos, 7 son personas físicas, son historiadores, arquitectos y periodistas culturales. Pero hay uno que es una institución que está representada por su presidenta, Fernández Talaya, que era la persona a la que yo fui a ver, le expliqué qué era el contenido de aquel libro y se lo regalé para la biblioteca. Con lo cual, cuando fueron a estudiarlo, es decir, este tema, es decir, ella ya lo conocía. No hubo que perder más tiempo en enviar informes porque conocía cuál era el trabajo. Con lo cual, pues fue una casualidad, pero ayudó en ese momento. Ahora ya, lo siguiente es que la presidencia de esta Real Academia recibe una resolución que dice que el vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Salvio Jiménez, ha presentado una solicitud de instalación de una placa conmemorativa. La Secretaría General Técnica, el 13 de diciembre de 2023, resuelve acordar el inicio del procedimiento. Por fin teníamos un número de expediente al que podíamos aportar la documentación necesaria. Lo difícil ya estaba hecho. El siguiente paso, es decir, la sección quinta, que en ese momento estaba presidida por la académica María Cinta Mañé, remite a nuestro presidente una propuesta de contenido de placa, que fue la que finalmente figura en la placa, pero que nosotros, también la academia, por supuesto, queríamos que finalizara con el logo y el nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Esa fue la solicitud que se hizo al ayuntamiento. Nos contestaron que en las placas modernas el único logo es el del ayuntamiento, no admiten ninguno más. Y que en las placas modernas no admiten patrocinadores más allá del propio ayuntamiento. Pero, desde ese primer contacto con el Ayuntamiento de Madrid en junio del 23 hasta que por fin se comunica a la RACE que
que va a ser colocada la placa, desde esta Real Academia se han enviado 21 correos electrónicos y se han recibido 11 de esa dirección general. En total, 32 correos. Habíamos dicho que era una carrera de fondo, yo creo que es de fondo muy largo, de muy largo fondo. Y llegamos a la colocación de la placa que por primera vez, de manera oficial y expresa, en la ciudad de Madrid reivindica la existencia del edificio de la Real Escuela de Veterinaria. Quedan 3 minutos nada más. Y aquí sí que, si aquí era, bueno, pues bien, está firmada por mí la conferencia, pero puede entenderse como institucional, estos 3 últimos minutos pido por favor que sean solamente adjudicados a mí, personalmente. Junto a nuestra real placa, a la placa de nuestra Real Escuela de Veterinaria, hay 2 placas contiguas, una a escasos 4 o 5 metros, una un poquito más alejada, pero también situada en el exterior de la verja. Dicen, aquí se levantaba el convento de los Agustinos Recoletos, aquí se levantaba el convento de los Agustinos Recoletos. Es decir, lo dice el Ayuntamiento de Madrid con su logo y su patrocinio en el año 1991. La otra es un poco posterior, pero dice exactamente lo mismo. Pero además hay 2 bronces adheridos al granito de la entrada principal del Museo Arqueológico Nacional, calle de Serrano, y otro igual de la Biblioteca Nacional de España, Paseo de los Recoletos. Y dice que está edificado sobre el solar que ocupaba el edificio del convento de los Agustinos Recoletos. Y si nos vamos al poste indicador, aquel que estaba en la calle de Serrano, situado en el 95, ya existía el precedente de la placa de 1991, dice: el edificio alberga las 2 instituciones, porque está puesto para informar de la Biblioteca Nacional de España y el Museo Arqueológico Nacional, se erige en el solar que ocupó la primera escuela de veterinaria en 1866, que la escuela no estaba allí ya, que a su vez se levantó en el lugar del convento de los Agustinos Recoletos. O sea, es decir, pues si aquí estuvieron unos y estuvieron los otros, pues será que unos estuvieron unos después de otros, uno encima de otros. Es decir, la duda está ahí. Y pues supongo que para aumentar el marketing y la atracción por el poste indicador, esa imagen es la de la fachada del convento de los Agustinos Recoletos. Yo creo que no ha quedado duda o que no debe de quedar duda. No creo que haya quedado duda de dónde estaba situado el edificio veterinario que hemos estado mostrando. Si fuese necesario, tenemos documentación particular, no nuestra, firmada por el arquitecto Francisco Jareño, que es el autor del proyecto de la Biblioteca Nacional de España, en el que vemos la Casa de la Moneda, la veterinaria, cuando hace una tirada de los niveles del terreno, y la misma Casa de la Moneda con una variación que hace sobre dónde ubicar el edificio de la Biblioteca Nacional de España. Primero él piensa llevarlo en este ángulo y luego lo va a situar justo en el centro, donde está ahora. Pero además, es decir, podemos mostrar documentación que está incluida en legajos, escritos con un trazo grueso, pero que queda muy claro que el edificio de la Biblioteca y Museos Nacionales, que es el nombre que tuvo en la época, está en la antigua Escuela de Veterinaria. Es decir, la documentación que tenemos es mucha, pero es que no hace falta. Es que con la planimetría de la ciudad de Madrid, la que hemos mostrado de manera esquemática antes, esta es la del año 1812. Hemos dicho que, es decir, cuando recordamos decir, los franceses ya han abandonado Madrid, pero bien, pues ahí vemos perfectamente identificado el edificio de la Real Escuela de Veterinaria y el edificio del convento de los Agustinos Recoletos, que está separado, hemos dicho que íbamos a volver sobre ello, con una tapia de separación muy zigzagueante, pero de una altura importante, que separa ambos términos. Y si nos vamos a la planimetría de la ciudad de 1848, que ahora vemos, antes la vimos de manera esquemática, y ahora en su totalidad la manzana 276, vemos la huerta, enorme huerta, eran 40.050 metros cuadrados en su inicio. El edificio de la Escuela de Veterinaria, y ya no está, porque no está
el edificio del convento de los Agustinos Recoletos, porque producto de la desamortización de Mendizábal, en el año 1836 fue derribado. Es decir, no se me olvida el año porque me resultó muy curioso que uno de los compradores de ese terreno fue Mendizábal. Es decir, pero no todo el mundo lo desconoce. En el año, es decir, en el libro de Madrid, editado en 2020 por Trapiello, leemos esas coincidencias mágicas, únicas, de Madrid, como la que la Biblioteca Nacional, que a tantos ha desasnado, se levante sobre los que fueron terrenos de la veterinaria. Es decir, no todo el mundo ignora que la escuela de veterinaria estuvo ahí situada. Por último, y como última imagen, utilizamos una superposición de P+S, estudio de arquitectura, que toma como base el edificio actual, el enorme edificio actual de la Biblioteca Nacional de España, que superpone con un plano firmado por Francisco Jareño en 1863, el autor del proyecto, en el que vemos el conjunto del edificio veterinario. Vemos cómo la línea del Paseo de Recoletos se ajusta exactamente al actual, cómo el lateral del edificio de la Biblioteca Nacional de España se ajusta exactamente al terreno veterinario. Lo mismo que ocurre con el de la actual calle de Serrano. No así en el lado sur, porque entre 1862 y 64 se explana y se abre la calle Villanueva, que sigue manteniendo el mismo nombre, curiosamente, donde está situada la organización colegial veterinaria, que no se fueron tan lejos del origen. Entonces, al abrirse esta calle, lógicamente utilizan una linealidad en línea recta que mantienen durante toda ella, igual que ocupan una parte del espacio que fue de los Recoletos, ocupan un espacio que es o que fue de la escuela de veterinaria. Y así, con lo cual, es decir, espero que a nadie, pero sobre todo a ningún veterinario, le quede ninguna duda de que el paisaje de la luz, incluido en 2021 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y que debe su esplendor al pensamiento ilustrado, fue el mismo que situó el edificio de la Real Escuela de Veterinaria en ese emblemático lugar. Y así hemos llegado al día de hoy. Muchas gracias por su atención. Salvador, por esta presentación que ha sido realmente muy importante para nosotros, habida cuenta de que es una iniciativa de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y como es norma, pues abrimos la conferencia a intervenciones de los académicos o de personas. Sí, doctor Ordóñez. Muchas gracias, Salvador. Yo felicitar por varias cosas. En primer lugar, por la exposición. A fin de cuentas, nos ha resumido ese amplio libro que han publicado. Les voy a felicitar también por su cariño hacia la veterinaria siendo farmacéutico. Les voy a felicitar por el libro, un libro extraordinario y como autor, y también a Laura Salvador y a Francisco, que no recuerdo la apellido. Les voy a felicitar también por los planos y por la recreación que ha hecho de la escuela, ¿no? Sin embargo, voy a poner un pero pequeñito, que no hay quien lea las referencias del libro. Yo he necesitado lupa. Y quiero una pregunta y después seguiré con un recuerdo. La pregunta es que un edificio de naturaleza para veterinaria, para los animales y demás, necesita un gran suministro de agua para limpieza. ¿De dónde procedía el agua para ese suministro en aquel entonces? Gracias por la felicitación y gracias por los peros, porque es la única manera de avanzar. Gracias por la felicitación, doctor Ordóñez, y gracias por el pero, porque es la única manera de avanzar. Gracias. El tema del agua, efectivamente, en la época era muy importante. En los viajes de agua, es decir, conocidos en Madrid, los diferentes viajes que había, dos pasan por delante. Uno tiene parada en la escuela de veterinaria y en el convento de los Agustinos Recoletos. En el espacio de separación de ambos terrenos, inicialmente había una fuente, pero eso era más el exterior.
el arroyo que pasaba por el centro de lo que hoy es el paseo que venía de arriba de la Castellana, en verano se secaba. Pero ellos tenían su noria, una noria de sangre, y tenían un estanque en el que acumulaban el agua. No sé si, es decir, sobre todo para ellos lo importante era el agua de boca, porque hay una cosa que no hemos llegado, que no hemos llegado a decir, y es que la escuela empieza con 42 alumnos, pero va elevando su número hasta que en 1862-63, en ese curso, al inicio del curso, hay matriculados un poquito más de 500 alumnos. Es decir, el número de estudiantes llega a ser muy elevado y efectivamente era dificultoso el tema del abastecimiento de agua. Entonces, tienen funcionando, es una noria de sangre, tienen el estanque, tienen entre las personas que tienen contratadas a tiempo parcial, tienen un cocinero y un ayudante de cocina. Ese ayudante de cocina es el que se encarga, que entre las muchas cosas que no se ha podido nombrar, desde el inicio hay una tinajera. Es decir, en esa tinajera, ese ayudante de cocina es el que se encarga de ir reponiendo el agua que se va utilizando para boca. Otra cosa es la que va directamente a la zona de clínicas, pero ellos tenían su propio pozo porque no sé si en algún momento, en algunos veranos de extrema sequedad, dejarían la huerta es decir, a que se perdiera o a que si llega, llega y si no, ahí estamos. Pero esa era es verdad que fue una preocupación porque, a ver, yo nunca me había puesto a pensarlo, pero en un lugar donde residen tantas personas, el tema de los baños, cuando no hay ese agua corriente, es decir, los baños estaban exentos, anexionados, pero fuera. La planta baja es para los alumnos. Tenía 8 retretes y un pequeño lavabo, así lo dice, un pequeño lavabo. La planta principal, porque además el acceso es desde la sala de juntas del profesorado, es solamente de uso de los profesores. En lugar de 8 tiene 5. Y otros 4 hay en la planta de guardillas, que era el lugar al que tenían que ir por obligación las familias de los conserjes, de los porteros, de los palafreneros que allí residían. Es decir, ese fue algo, es decir, en ese tipo de edificios, efectivamente, el agua era un tema muy importante y que tenían mucho en cuenta, claro. Un recuerdo para el profesor de Juana, el reciente fallecido, ¿no? Mire, yo estoy colegiado en el Colegio Badajoz y el profesor de Juana fue el colegiado de allí y me han encargado que haga un artículo sobre él, ¿no? Y buscando bibliografía me he encontrado con un trabajo que tiene el profesor de Juana justamente en las actas de la Real Academia de Lengua sobre este tema. Me refiero que también que usted lo conoce perfectamente, ¿no? Y es de otros dos autores que se han dedicado al estudio de la localización de la Escuela Veterinaria de Madrid. Pues un recuerdo para él porque yo creo que se lo merece. Además, asistí a esa conferencia del profesor de Juana. Hizo, no en los anales, sino como un trabajo aparte en el que estaba la planimetría, decía, la planimetría de la ciudad de Madrid relacionándola con la ubicación del edificio. Y es decir, en la versión escrita de esta conferencia está la cita del profesor de Juana, en el que, porque fue la primera vez que yo he leído un error, es decir, un error que se venía repitiendo continuamente, y es que siempre se había dicho que el edificio de la veterinaria, la Real Escuela, estaba en extramuros de la ciudad de Madrid. Claro, cuando uno va, pero el primero que lo dijo fue él en esa conferencia. Es decir, ese reconocimiento, efectivamente, por aquel trabajo hay que tenérselo al profesor de Juana. Es decir, fue el que documentó que no estaba extramuros de la ciudad de Madrid. Fue el primero que lo dijo. Gracias. Bien, ¿alguna intervención? Sí, corta la zona.
Bueno, lo primero, felicitarle por la excelente presentación y por el libro. Y ahora mi pregunta sería, ¿cuál es la siguiente fase? Ha costado muchos años poner la placa. ¿Podríamos intentar poner una maqueta de esa escuela dentro de la Biblioteca Nacional? Pues es claramente un objetivo, es decir, es verdad bueno, pues que las cosas tienen que ir llevando su paso, que las cosas tienen su ritmo, pero efectivamente ya por fin para nosotros sería el objetivo culminar un objetivo, es decir, el que hubiese una maqueta que permitiese ver, igual que hemos, decir, igual que está expuesto el uniforme oficial de don Segismundo Malat, pues que a su lado estuviese una maqueta de la Real Escuela de Veterinaria. La idea es, por supuesto, muy aceptada. Sí, sí, sí. Gracias. Lorenzo. Buenas tardes a todos. Gracias, Ángel. Si me lo permites, te voy a tutear por la confianza. Gracias por la magnífica conferencia y por haber abierto en muchas personas, incluida en mí mismo, gracias a la lectura de tu libro, los ojos a la historia de la veterinaria, nuestra fascinante historia de la veterinaria. Y supongo que la decana aquí presente cogerá el testigo de la colocación de la maqueta. Bueno, pues... Sí, yo Pues, cuando el doctor Tarazona lo ha dicho, es decir, yo inmediatamente he mirado en esa dirección, es decir, porque es un proyecto que, bueno, está ahí, efectivamente. Es un proyecto que está ahí. Yo tenía dos preguntas, porque la historia de este periodo del inicio de la Real Escuela es apasionante. Dos preguntas muy sencillas. ¿Qué pasó con Bernardo Rodríguez, el que estaba destinado a ser director en ese proyecto civil de Escuela Veterinaria? ¿Y cuál fue, de manera breve, qué pasó durante la Guerra de Independencia con la Real Escuela? Tanto a nivel de la dirección como de la propia escuela. Si nos puedes ilustrar sobre eso, pues te lo agradezco. Y de nuevo, mis felicitaciones por la conferencia, por el libro y por todo el entusiasmo que desbordas en esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por la felicitación. En cuanto a Bernardo Rodríguez, para mí yo estoy en deuda con Bernardo Rodríguez y lo digo con sinceridad. Para mí es quien me ha atraído y me ha traído hacia la veterinaria. El conocer a ese personaje es el que me ha hecho estar aquí. Mi tesis en farmacia no abarcaba el reinado de Carlos IV, pero empezar a conocer los detalles entre Segismundo Malat e Hipólito Estévez, que era una buena persona y al que yo creo que era un ilustrado, entre Segismundo Malat y Bernardo Rodríguez, esas luchas fueron lo que me atrajo a alargar el periodo de la tesis, otros 7 meses más, y adentrarme con lo cual pues, he de reconocer que tengo una deuda con Bernardo Rodríguez. Bernardo Rodríguez, cuando yo llegué, es decir, cuando yo llegué a mi tesis de farmacia y empiezo a leer libros de veterinaria, la frase que en todos estaba presente era perseguido y silenciado. Es decir, eso lo recordamos todos, perseguido y silenciado, todos los historiadores de la veterinaria, porque era lo que habíamos leído. Hemos demostrado con multitud de datos que ni fue perseguido ni fue silenciado. Es decir, fue designado, lo hemos dicho, a dedo, es decir, una designación personal. Cuando quien le está apoyando, es decir, fallece, es decir, pues se designa a otro. Es decir, con lo cual es que las cosas son así. ¿Y dónde quedó Bernardo Rodríguez? Hasta que falleció en la Real Caballeriza, cuidando los mejores caballos del rey, porque era un gran veterinario. Es decir, las pruebas están ahí. Es decir, trabajó conjuntamente con Antonio Perla, que era el albéitar preferido de Carlos III, y trabajaron conjuntamente. Con lo cual, el destino no fue malo. Tuvo una gran asignación, lo hemos visto en su testamento definitivo, los bienes que posee al final de su vida. Con lo cual, en la Real Caballeriza, ¿no es lo que él quiso? Efectivamente, él hubiese querido otra cosa, pero allí se quedó.
Y lo que me decías de la Guerra de la Independencia, hay un punto en la tesis doctoral en veterinaria que es la escuela y la Real Caballeriza durante la Guerra de la Independencia, porque es verdad que era un periodo muy pequeño, pero del que teníamos mucho desconocimiento. En la Real Caballeriza, aparte de que Carlos IV superaba por poco los 2000 caballos y mulas, el ejército español, cuando en su huida, se lleva buena parte de esos caballos y lo que quedó se lo llevaron los franceses. Entonces, la Real Caballeriza queda desmantelada. Pero mientras está José I, tiene un marechal Ferrán, es decir, un herrador, que era el título que tenían los franceses, y un veterinario y dos veterinarios franceses. Es decir, fue colonizada la Real Caballeriza por los franceses que servían a su rey. Y la escuela de veterinaria siguió funcionando con con todos los catedráticos que entonces había, con excepción de Hipólito Estévez desde el primer día, porque el general Castaños le pide que vaya con él, es decir, había vencido en Bailén y le pide que vaya con él, y él se va junto con 8 estudiantes veterinarios y desaparece en combate. Es decir, era un ilustrado, tenía colecciones de libros, una biblioteca muy grande, colecciones de herraduras diferentes. Era un ilustrado. Cumple con lo que se le ordena y muere en combate. En cambio, Segismundo Malat se queda en la escuela, dirigiendo la escuela, hasta 1809, septiembre de 1809, en que le entran las dudas y se escapa al bando español. Va para allá. El resto de profesorado es el mismo que estaba ejerciendo. Pasan unas penurias tremendas, es decir, es una época de hambruna en Madrid. Y tienen permiso para poder trabajar fuera porque es que es decir, las condiciones eran muy malas, pero siempre se siguió impartiendo clase, excepto en el momento de la entrada, que casualmente la entrada de los franceses en Madrid se produce por 2 puntos. Es decir, cuando viene Napoleón, es decir, a apoyar aquello porque han tenido un retroceso, entran por 2 puntos. Uno es la cerca de Felipe IV por el lado del Retiro, y la otra por la huerta de la veterinaria. Ahí se instalaron 5 piezas lanzan proyectiles, tal, pero el edificio sigue funcionando. El que dejó de funcionar porque fue usado como cuartel fue el convento de los agustinos Recoletos, pero la escuela siguió funcionando, con muy pocos estudiantes, con un desabastecimiento casi absoluto, pero allí estuvo. Sí. Muy bien. Sí. Sí, la doctora Cinta Melén. ¿Está en marcha? Sí. Bien. Yo quiero felicitar al doctor Salvador públicamente, porque en privado le he felicitado ya no sé cuántas veces, ya no solo por la conferencia, por todo el trabajo que lleva realizado. Y quiero recordar que para cualquiera que tenga preguntas de ese tipo y demás, hay otro libro, además de ese último que él nos ha dicho, excelentemente editado por el Colegio de Veterinarios de Sevilla. Son 2 tomos con cantidad de imágenes, y allí, bueno, allí sí que está toda la historia al completo, esas preguntas y otras. Y yo creo que cualquier pregunta que se nos pueda ocurrir sobre esa época, no recuerdo el año, pero era un libro de esos de conmemoración de los centenarios con que andará por ahí. Tampoco sé cómo conseguirlo. Sí. Ahora mismo, desde luego en la presentación dieron libros a todo el que estuvimos allí, ¿no? Pero si él sabe cómo conseguirlo, yo de verdad a cualquiera que tenga interés y que le recomiendo muchísimo también ese libro. Gracias. Gracias. Gracias por el apunte, María Cinta, porque es verdad que además, para quien esté interesado, es que ahora es muy fácil, porque el Colegio de Veterinarios de Sevilla, que fue quien hizo una magnífica edición y al que estoy muy agradecido de aquel libro, ahora se puede descargar entrando en la página web del libro del Colegio de Sevilla, donde dice publicaciones, tienen un listado de publicaciones y los 2 tomos se pueden descargar. Y es decir, incluso para los historiadores es muy fácil su manejo, porque ahora pones un nombre y allí te lleva muy fácil la localización. Es verdad que lo bonito es el libro, la edición del libro, preciosa,
pero muy práctica la descarga para la consulta. Gracias por el apunte. María Cinta. Por favor. Yo voy a ser rápido, bueno, felicitarte. Ya conozco el libro que me lo dedicaste. Es un buen trabajo de investigación. Y enhorabuena, Ángel. Yo dos cuestiones, una por cuestión profesional y luego otra por curiosidad, ¿no? La primera, cuando ya empezó a funcionar la escuela en 1800, bueno, la principal cátedra era anatomía, es de sentido común, pero ¿había alguna otra cátedra, por ejemplo, de equiparable a farmacología, de fitoterapia, terapias naturales? Esa es la primera curiosidad, ¿no? Si encontraste en alguna documentación. Y la segunda cuestión, desde el punto de vista administrativo, yo que soy funcionario, ¿qué razones administrativas dio las corporaciones en el 2017, 18 y 19 para denegar la placa, ¿no? Frente a la admisión de la corporación actual, ¿no? Que la dio como positiva, ¿no? Deberían ser razones subjetivas, más que objetivas, ¿no? Si no, no se sobreentiende esos rifirrafes de sí, no, ¿no? Y bueno, enhorabuena, ¿eh? El libro me ha encantado. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Carmelo, por tu felicitación. Cuando se pone en marcha la escuela, octubre de 1793, los profesores son Segismundo Malat, Hipólito Estévez y contratan para la parte de práctica y de errado a Antonio Roura. Pero el siguiente profesor que llega es el profesor de farmacia, que era profesor de farmacia, inicialmente era de farmacia, de materia médica y de botánica. Inicialmente residía en la propia escuela, porque le daban una gran importancia. Hemos dicho que el huerto, que está documentado que existe desde el principio, servía para esas plantas que farmacológicamente eran más utilizadas en veterinaria. Y al veterinario se le enseñaba a recetar, a prescribir, pero se le enseñaba no solamente el remedio farmacológico, a cuál era el remedio farmacológico adecuado una vez realizado el diagnóstico, sino que se le enseñaba a elaborar él mismo ese remedio. Y se le decía, además, que salvo que fuese de muy difícil elaboración o que alguna de esas plantas necesarias no estuviesen a su acceso, entonces sí se recurriese a una prescripción para que se hiciera en una botica. Pero si no, se le preparaba para hacer ellos mismos hiciesen sus remedios. De tal manera que en los antidotarios dice, para este diagnóstico, esta es la solución. Pero si no hay esta planta, será esta o esta. Cualquiera de estas tres. La primera, la elección primera, pero luego había una segunda, es decir, una opción B y una opción C. Y en referencia a ¿cuál era la pregunta, Carmelo? Perdóname. Las razones administrativas, Sí, que deberían ser subjetivas, sí. de por qué una corporación sí, ¿no? Es decir, Sí, porque se tiene que dar contestación administrativa de las razones del por qué no. Bueno, la única, la que fue denegación propiamente dicha fue la del concejal. Es verdad que en 2000, ahora está perfectamente protocolizado los pasos que tiene que seguir. Incluso el Ayuntamiento de Madrid tiene una comisión de placas. Pero antes no. Es decir, en el año 2013, bueno, pues vamos a escribir al concejal, pues a ver qué dice, y el concejal dice que no. Si resulta que sí, pues mira qué bien. Pero no hay es totalmente subjetivo. La contestación de las alcaldesas fue ninguna. No sabemos si les llegó, si no les llegó, dónde se quedó, nadie se lo pasó. Es decir, que hay membretes de que ha sido emitida y sin embargo, pues no hubo contestación. Pero como tampoco estaba protocolizado cuáles eran los pasos que había que dar, pues entiendo que un poco es lo que ha ido ocurriendo. Muchas gracias y mi felicitación. Gracias. Gracias. Salvio Jiménez, vicepresidente. Sí, quería unirme a la felicitación al doctor Ángel Salvador por su magnífica conferencia y quiero recordar que el estudio de PS, Estudio de Arquitectura, así como Francisco Parado y Laura Salvador dieron aquí unas conferencias intensas, extensas sobre la construcción
y la arquitectura de la primera escuela de veterinaria. Me quiero unir también al tema de la maqueta, pero en otro sentido. Yo creo que la Biblioteca Nacional está bastante llena, tiene poco espacio y ahí no cabe una maqueta, pero donde sí cabe es en el Museo de Madrid. El Museo de Madrid, que está en aquel antiguo hospicio que tiene una portada magnífica. Quizá no tendríamos tantos trámites y quizá ahí sería una maqueta más fácil de poner en algunas de sus salas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Salvio, por tu felicitación. Gracias. Referente, es verdad que todavía no se habían realizado, no habíamos obtenido los documentos del año 2020 cuando realizamos esa conferencia, que para mí fue uno de los momentos, para mí inolvidable, el hecho de aquí, en esta Real Academia, en ese atril, realizar una conferencia conjunta con mi hija, de verdad que para mí fue un momento inolvidable. Y fue fruto de esa colaboración que comenzamos en el año 2013 por esa inquietud que yo tenía y que ella supo inmediatamente comenzar a resolver. Y en lo que se refiere a la maqueta, pues, pues no sería mal sitio por una cuestión. ¿Por qué? Porque complementaría una información. Allí está, según dicen, es la mejor maqueta de Europa de una ciudad, de la ciudad de Madrid. Fue realizada en 1830 por el coronel Gil de Palacios. Gracias. Por el coronel Gil de Palacios. Pero cuando fuimos, mi hija y yo, pedimos cita, dijimos a lo que íbamos, nos atendieron toda la mañana inmejorablemente con nosotros 2 personas, pero demostramos, porque, claro, hubo que demostrárselo, porque para ellos es que esa maqueta no tenía fallo. Es decir, bueno, pues yo desde entonces lo escribo como se ha demostrado que esa maqueta es humana, porque tiene un fallo y está precisamente en la escuela de veterinaria. Es decir, hubo que demostrarles con los planos dónde estaba, porque está mal situada. Es decir, y además es que es muy curioso, porque la fuente de la que hemos hablado, la fuente inicial, está en su sitio. En el sitio que debe estar. Es el edificio el que no le han hecho porticado, no cabe nada dentro, porque no tiene un patio central, con lo cual está desplazado. Entonces, no, esa no es la colocación. ¿Cómo no va a ser la colocación? De verdad, que no me... Vamos, vale, Laura, por favor, saca con el ordenador y demuestra... Pues perdón, bueno, que nos pedían perdón. Nos dieron todas las facilidades del mundo. Tenemos todas las imágenes que hemos necesitado de esa maqueta, pero efectivamente no sería mal sitio, porque así se demostraría dónde estuvo de verdad la Real Escuela de Veterinaria. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Como fue un centro docente, el primero que se estableció en España para los estudios de veterinaria, pues le voy a dar la palabra a nuestro general, ¿no? Al general de brigada veterinaria, ilustrísimo señor José Luis Arley López. Pues muchísimas gracias, presidente. Solo les voy a robar un minutito. Voy a hacer una obviedad, ¿no? Es decir, que existan instituciones como esta Real Academia o personas como el conferenciante de hoy, pues es muy importante para la veterinaria militar, lógicamente. La veterinaria militar, como toda la milicia, pues miramos mucho atrás. Somos moderadamente tradicionalistas y moderadamente transformadores y nos vamos acoplando al escenario mirando un poquito nuestros orígenes, y la flecha del tiempo tiene un origen y apunta en un sentido. Y no se puede saber si apunta en el sentido correcto si no se conoce el origen. Y en este momento, pues la verdad que personas como el conferenciante de hoy, al cual había leído con fruición, pero que ahora además he comprobado lo ameno de su verbo dictado, pues también pues me han hecho comprender mucho mejor cuál es nuestro origen y por lo tanto nos permite apuntar hacia el futuro con más precisión. En cuanto a la difusión de la cultura de estos hechos que mediante una especie de orfebrería, ¿verdad? De alguien que, como un ultramaratoniano, persigue el hecho histórico, lo desentierra, lo pule, lo brillanta, etcétera, y lo presenta ante nosotros, y además es capaz de plasmarlo en libros tan primorosamente editados como el que está circulando de nuestra organización colegial, pues realmente yo también he participado de esa difusión. El lunes pasado estaba con el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada y es tradición militar llevar siempre un obsequio, que en este caso fue precisamente el libro editado por la organización. Así que nada más que agradecer al presidente de la Real Academia que me haya permitido
no a mí, sino a la veterinaria militar, estar en esta mesa donde se descubre el origen de la veterinaria como profesión. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues no sé si la decana quiere hablar. Aclarar lo de la maqueta. Sí, sí, quería haber adelantado que estamos en proyecto de evaluar la posibilidad de hacer una maqueta y poderla poner, pues como ha dicho el conferenciante, cerca del uniforme de Malats en la facultad, que nos parece un buen origen, sobre todo por la visibilidad que iba a tener. No, a lo mejor no es el sitio, sería la Real Biblioteca, pero creemos que ahí por lo menos la cultura sí que la íbamos a poder difundir y por ahí pasan la cuna de nuestros estudiantes, con lo cual, bueno, ahí estamos y si no llegamos a hacerlo por propios medios, ya pediremos ayuda a la Real Academia o al Consejo o a quien nos pueda ayudar. Muy bien, muchísimas gracias, Consuelo Serres. Y bueno, vamos a clausurar esta sesión que creo que ha sido magnífica, agradeciendo pues al ponente que ha hecho una exposición pormenorizada y ha explicado un poco cuál fue el proceso de elaboración y de petición y de iniciativa de una placa de colocación en la Biblioteca Nacional. Bien es cierto que fue gracias a que la sección quinta, en aquel momento presidida por el doctor Caparrós y luego a continuación por la doctora Mañé y el doctor Vives, quienes realmente pues, prepararon un expediente, un dossier realmente sólido, basado en ciencia, como se dice vulgarmente, para que realmente pues, la Biblioteca Nacional lo tuviera en consideración, ¿no? Yo estuve en varias ocasiones con el doctor Caparrós, con Ana Santos, ¿no? Realmente tengo que agradecer en este momento a Ana Santos realmente lo que hizo por nosotros. Habida cuenta que había sido directora de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, conocía muy bien la institución veterinaria y ella puso mucho de su parte pues, para que el comité ejecutivo del patronato de la Biblioteca Nacional pues, diera el visto bueno. Y esto fue en el año 2019. Pero luego nos encontramos con lo que ha dicho el doctor Salvador, pues que efectivamente tenía que dar el visto bueno el ayuntamiento, ¿no? La valla es propiedad del ayuntamiento y si se fijan ustedes, en todos los edificios de Madrid, pues antes había unos cartones anunciando publicidad de cultura y todo, los han quitado todos, los han limpiado y esta valla pues es intocable por parte del ayuntamiento, ¿no? Y es curioso porque la verdad es que tuvo que intervenir luego el doctor Salvador, porque cayó en manos de los cronistas de la villa, ¿no? Y los cronistas de la villa más o menos vinieron a decir que teníamos que demostrar que la Real Academia de Ciencias Veterinarias había contribuido mucho al desarrollo de la cultura de Madrid y de España, ¿no? Y esto fue, pues, bueno, tuvimos que prepararlo y, bueno, Ángel Salvador junto con la sección prepararon realmente, pues un expediente importante, incluyendo todas las publicaciones en las que habían participado todos los académicos de la sección quinta, porque es la sección de historia, ¿no? Y bueno, al final pues hicimos amistad con Ana, con la directora Ana Santos y creo que nos ayudó bastante al desarrollo de la historia de la veterinaria, porque ha empezado a colgar autores que ha escaneado a partir del siglo XVIII y XIX en la página web de la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, creo que ha sido motivo de dos satisfacciones. Por una parte, la ayuda y además, pues, haber influido en la historia de la veterinaria, pues, colgando, pues, autores importantes, ¿no? De manera que, y bueno, también tengo que decir que el amigo Salvador, pues también se ha hecho conocer y gracias a esto, pues también ha sido nombrado, pues, por lo cual le felicito, del Instituto de Estudios Madrileños, ¿no? Por lo tanto, tenemos un académico de número en el Instituto de Estudios Madrileños que nos puede ayudar en un futuro, pues, para desarrollar más algunos aspectos que pueden tener la iniciativa en esta Real Academia, ¿no? Y bueno, la verdad es que la placa tenía que haber sido en el año 2023, como consecuencia de la conmemoración del centenario de la Organización Colegial Veterinaria. Pero no pudo ser, se ha pospuesto un año más, pero al final, pues, esta iniciativa nunca es tarde y bueno, pues las cosas fueron bien y han ido bien y creo que ha sido un reconocimiento importante, no solamente a la docencia, ¿no? Que en aquel momento impartían los militares, luego se convirtió
en docencia universitaria. Tuvo la escuela pues unos movimientos curiosos, cambió en varias ocasiones a lo largo de toda la historia hasta que tuvimos la posibilidad de hacer una facultad de veterinaria en la ciudad universitaria, ¿no? Y nada más, pues yo quisiera pues clausurar esta sesión, que ha sido una sesión, como he dicho al principio, importante, y esperemos que no sea la primera y la última iniciativa por parte de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y bueno, yo lo quisiera pues entregar un diploma de reconocimiento al doctor Salvador, Ángel Salvador Velasco, por su intervención en el día de hoy, ¿no? Que dice la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, con el presente diploma de reconocimiento, en la competencia titulada ¿Por qué una placa conmemorativa de la primera escuela de España en el actual edificio de la Biblioteca Nacional de España? Firmado por el secretario general y por el que les hablo. Muchas gracias. Enhorabuena. Y nada más antes de clausurar, les darle las gracias a todos los que han participado en esta sesión y todos aquellos que nos han seguido a través de la vía virtual. Y con esto levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.